Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a la última clase de estas 2 semanas de nuestro módulo denominado Marketing de Exportaciones y Medios Internacionales de Pago. Continuando un poco con la clase que habíamos generado el día miércoles, ¿no? Donde habíamos hablado de los medios de pago simples internacionales. Vamos a hablar hoy de los medios de pago documentarios. Entonces, básicamente, nosotros vamos a ver primero y nos vamos a concentrar en lo que es la orden de pago documentaria, ¿sí? Esta orden de pago es muy similar en la hermenéutica de lo que habíamos visto de la orden de pago simple, ¿sí? Solo que ahora lleva algunos documentos que no solamente son comerciales, no solamente son mercantiles en el sentido de un pagaré, ¿sí? Sino también ya tienen que ver con documentos de comercio exterior. Entonces, la orden de pago documentario, ¿sí? Le posibilita al exportador, ¿sí? Entregar la mercancía, pero conservar ciertos documentos representativos de importación que le permitan al importador generar el levante de las mercancías, ¿sí? Entonces, a ver, quiero ver que aterricemos en los conceptos que son muy importantes dentro del comercio exterior. No sé si me está escuchando Gabriel. Gabriel, ¿me estás escuchando? Nicolás, tal vez. No le encendí su micrófono. Ingrid, ¿estás por ahí? Licenciado, buenas noches. Un poco resfriada, pero estamos aquí. Ay, Dios mío, ojalá no solamente sea un simple Ojalá. resfrío, Ingrid, por favor. Ahora estamos Sí. todos bien a la defensiva y susceptibles, ¿no? Qué grave. Sí. Ojalá estés mejor, Ingrid. Ingrid, ¿qué te llama la atención cuando te digo el levante de las mercancías? ¿A qué momento nos estamos refiriendo en el tema, por ejemplo, de una importación o una exportación? El levante de unas mercancías tal vez puede ser en el momento del pick-up, cuando el embarcador recoge la mercancía, ¿Ya? o tal vez cuando está aquí, cuando ya llega a la aduana y nosotros como importador hacemos el trámite de nacionalización y puede ser el levante de la Muy mercancía. bien. Sí, y tiene que ver con lo último que has dicho, ¿no? Si ustedes quieren el momento en el cual informáticamente, ¿no? En muchos países del mundo se llama así levante de la mercancía. Yo pago mis tributos de importación, el sistema de la aduana me da me da un sorteo de canal, sea canal rojo, amarillo, verde, y una vez que se cumplan las revisiones, si es que fuera un canal rojo, una revisión documental y una inspección física, un reconocimiento físico, o un canal amarillo, una revisión documental, un canal verde, directamente se va al levante. A eso se llama levante. A ese momento en el cual la aduana, una vez concluido su proceso de revisión, ya le permite levantar la mercancía. Ojo, y también Ingrid hablaba del pick-up, ¿no? O sea, del recojo. Es también cierto, pero eso es una fase posterior, ¿no? Y eso se llama pase de salida, que lo tramitamos ante los concesionarios de depósito, ¿no?
mi mercancía está en un depósito, entonces para poderla recoger necesito previamente el levante y los del depósito me dan un pase de salida para que yo pueda hacer ese pick-up, para que pueda recoger la mercancía del recinto aduanero. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, en este tipo de pago documental tiene mucho que ver que ya no le estamos entregando al importador los documentos necesarios para hacer la libre importación, sino básicamente estamos hablando de quedarnos con ciertos documentos para que el importador proceda al pago, ¿no? Y entrega de sus documentos importantes. ¿Sí? Aquí va a existir una orden de pago, ¿sí? Y que el ordenante, que es el importador, va a solicitar a su banco emisor que vaya a pagar al beneficiario, ¿sí? Una determinada cantidad de dinero, siempre y cuando hay una conformidad de los documentos, ¿no? De los documentos que tiene que entregar el exportador. Una vez que entregue los documentos, entonces el importador procede al pago. En esto tiene que ver, vamos a observar acá que existen varias personas involucradas, ¿no? Primero, el importador, que va a solicitar a su banco la emisión de una orden de pago documentaria, ¿sí? Le voy a instruir a mi banco que pueda gestionar una orden de pago documentaria. Va a haber este banco emisor, ¿sí? Que va a emitir las instrucciones, ¿sí? A un banco pagador. Ese banco pagador va a realizar el pago una vez que examine la conformidad de todos los documentos que le ha perdido en la orden. ¿Sí? Y normalmente es un banco donde el exportador tiene su cuenta, ¿no? Entonces, yo soy el exportador, yo trabajo con el banco Visa. Entonces, yo le estoy exportando a Estados Unidos, entonces, seguramente trabajaré con el Citibank, por ejemplo. Entonces, los bancos ya se van a poner de acuerdo. Entonces, si el banco pagador me va a pedir a mí como exportador que presente ciertos documentos, entre los cuales se encuentra la factura original, el packing list, los documentos, si tiene una autorización previa, documentos importantes que le permiten el despacho al importador, a mi cliente final, ¿no? Y obviamente el exportador que a su favor se encuentra la orden de pago. Y obviamente tiene que entregar los documentos para que se perfeccione la orden de pago. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos que se siguen en este proceso? Se hace un contrato de compraventa, ¿sí? Donde se va a estipular como medio de pago una orden de pago documentaria, ¿sí? El banco emisor procede a bloquear el importe de la orden de pago emitida, o sea, lo que va a hacer este banco emisor, ya recibiendo la orden, va a ver los fondos que tiene que tener este importador y los va a proceder al bloqueo, porque todavía no está realizando el pago como tal, porque todavía tiene que seguir un ciclo de contraverificación de documentos. Entonces, por eso solamente le bloquea el pago del importe. El banco emisor transmite ese banco al banco corresponsal en el país del exportador, ¿sí? Y le va a dar la orden de pago documentaria y las debidas instrucciones de cobro, ¿sí? Obviamente le va a decir qué documentos debe presentar y en qué orden y cuáles son las características, fotocopias legalizadas, originales, ¿ok? De acuerdo a la conformidad del contrato de compra-venta. El banco pagador, el que está en el país del exportador, comunica la emisión de una orden de pago. Entonces, esta persona ya sabe que existe una orden de pago a su favor, pero está condicionada a que él presente los documentos. El exportador puede verificar preliminarmente las condiciones que ha pactado con
con el vendedor, si son los documentos que se han comprometido a entregar. Y lo que hace posteriormente es embarcar la mercancía. Recién embarca. Entonces ya la manda al importador. ¿Sí? Y el exportador procede a la entrega de todos los documentos al banco pagador, ¿no? Y el banco pagador entonces comprueba que esos documentos sean los que están en la orden de pago, ¿sí? Y lo que hace es abona el importe del pago al exportador, o sea, le abona en su cuenta, ¿no? Entonces, este banco que ya tiene los documentos y ya le ha hecho el pago al exportador, lo que hace es enviar al banco emisor el tema de la orden de pago, que se ha ejecutado esa orden de pago y que obviamente necesita que se le reembolse, ¿no? Entonces, el banco emisor entrega los documentos al banco, al importador, ¿sí? Cargándole el importe de la orden, ¿no? Entonces ya le quita de su cuenta y le reembolsa al banco pagador la plata, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, queridos alumnos, ya tiene que ver mucho el tema de los documentos, ya no necesariamente mercantiles, sino ya aduaneros que le permitan la importación, ¿no? Entonces, antes del embarque de la mercancía ya se tiene que ejecutar esta orden de pago documentario. ¿Cuáles son las ventajas? Para el exportador, no va a embarcar hasta que no se le avise por una entidad financiera seria, lógicamente, que tiene una orden de pago documentaria superior, ¿sí? Juntamente con esa seguridad ya puede remitir los documentos al banco para que éste pueda examinarlos, ¿sí? Y lo que garantiza el exportador es una rapidez en el cobro, ¿no? Y del punto de vista del importador, tiene una evidencia de que los documentos son los correctos y los necesarios para proceder a la importación legal de esa mercancía, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de esta forma de pago. Entre las desventajas que se dan es que esas órdenes de pago usualmente son revocables. O sea, esa persona que es el importador puede revocar la orden. Entonces, muchas veces tú ya podías haber embarcado la mercancía, pero en el trayecto lo ha revocado. Entonces, hay ciertas operaciones que tienen cláusulas de seguro acá. Entonces, podríamos optar por esas cláusulas de seguro, que llega a ser un banco intermediario, generalmente entre el pagador y el ordenante, para poder garantizar ese cobro, ¿no? También existen riesgos de falsificación de documentos porque el banco finalmente no es un entendido en el tema aduanero y solamente va a verificar que los documentos existan, no tal vez la consistencia de los documentos. Y otra desventaja que tiene el importador, básicamente, es el que no puede examinar la mercancía, ¿no? Y obviamente tiene que cumplir ciertas cláusulas y eso lo tiene que arreglar en el contrato de compra-venta, ¿no? Posibles devoluciones o rebajas del precio final o reembolsos del precio final si es que la mercancía no llega a cubrir las expectativas del producto pactado. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos visto, también puede haber también entre aquí los SWIFT bancarios, no hay ningún problema, sí, pero obviamente va a tener una contraverificación documental acá. O sea, es el mismo proceso de la orden de pago simple, solo que, como les digo, acá tiene que ver la parte documental tributaria aduanera que permite la importación del producto. ¿Qué es el documento, la remesa documentaria? ¿Sí? Esta es un poquito hasta más interesante que la orden de pago documentaria,
porque aquí adicionalmente vamos a añadir documentos financieros y documentos comerciales, vale decir, hablábamos de que en este tipo de remesas existe de por medio letras de cambios, pagarés, cheques u otros efectos de cobro o pago a favor del exportador, ¿sí? Y documentos comerciales como las facturas, documentos de transporte, listas de empaque y cualquier documento que resulte importante y ser un documento soporte para el proceso de importación, ¿no? Entonces, se conjuncionan acá los dos tipos de documentos. En este tipo de remesas documentarias hay tres modalidades. Entrega de documentos contra el pago, ¿sí? O sea, va a pagar y se va a entregar los documentos. Otro es contra la aceptación, o sea, donde como vamos a analizar, se va a conformar, se va a aceptar esas letras de cambio, esos pagarés por parte del importador. Y otros cuando hay un tema de fideicomiso, o sea, donde los documentos van a entrar en custodia del banco por ciertas razones y restricciones. Veamos qué es la entrega de documentos contra pago, ¿sí? El importador realiza el pago en el importe y la moneda pactada en la remesa, ¿sí? Y para obtener los documentos comerciales es necesario el pago, ¿sí? En este tema puede ser que los documentos vayan, los financieros vayan con los comerciales o pueden ir separados, no hay problema, ¿sí? En el caso de que el importador no pague, el exportador continúa siendo propietario de la mercancía, o sea, porque el banco no va a soltar los documentos al importador siempre que no le pague, ¿no? Lastimosamente en este tipo de contingencias, el exportador va a tener que reembarcar la mercancía o tratar de venderla en el país de exportación, ¿no? Entonces, obviamente ahí tenemos un serio problema porque tenemos ya un problema porque estamos en un país extranjero y tenemos ahí nuestra mercancía. Entonces, ese es un factor que vale la pena considerar cuando estamos haciendo este tipo de operaciones. Ahora, tenemos el tema del pago contra aceptación. Ya esta forma es una forma de pago, pero ya es un poco menos líquida que la anterior. Porque en este caso nosotros tenemos que buscar el efecto. ¿El efecto de qué? De nuestros documentos que han servido para la garantía del pago. El pagaré que me ha firmado el importador, la letra de cambio, ¿no? Entonces, ese efecto, o sea, vale decir, esa aceptación que tiene el importador, puede darse para empezar el proceso de la entrega de los documentos. Si yo le echo un pagaré el importador le echo un pagaré al exportador de 60 días, a 60 días, entonces yo como importador valido ese pagaré y le digo al banco, yo lo voy a pagar y si no, obviamente va a protestar el banco por cuenta del banco de mi importador, de mi exportador, perdón, si es que no llego a pagar. ¿Ok? Obviamente ya tenemos una tardanza en el pago, pero por lo menos ya tenemos el efecto, vale decir, el reconocimiento de la deuda del importador al exportador por la mercancía exportada. ¿Sí? Entonces, acá se procede también a la entrega de los documentos de importación al importador para que proceda a la mercancía. En este caso, la orden de pago, la instrucción remitida al ordenante, a su banco emisor, para que el exportador reciba el pago siempre y cuando presente los documentos que estamos nosotros
solicitando, ¿no? Obviamente en la orden de pago va a estar definitivamente todos los documentos que necesariamente se tienen que presentar por parte del exportador para que proceda el pago, ¿sí? Obviamente en caso de que no surte el efecto, o sea que no se conforme la deuda por parte del importador, porque sabemos que solamente con la orden, y repasando un poco, con la orden de pago ya se embarca la mercancía, va a seguir siendo de posesión del exportador, solo que volvemos al mismo problema anteriormente citado, ¿no? Está en otro país, ¿ok? Existen otra figura de este tema de la remesa documentaria, que es el tema del fideicomiso, ¿no? Especialmente en países como Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos tenemos el tema de mercancía que está sujeta a ciertas autorizaciones en el país de exportación. O sea, el importador debe gestionar algunas autorizaciones, por ejemplo, con la FDA, que es el Food and Drug Administration, ¿no? Cuando se están importando medicinas o productos sanitarios, ¿no? Entonces ellos tienen que gestionar. Entonces los papeles, mientras hay esa gestión del importador, se quedan en garantía en el banco. El banco es el que va a generar ciertas operaciones, ¿no? Como un recibo de depósito, ¿no? O sea, que está agarrando los documentos del importador siempre y cuando realice las gestiones que nosotros tenemos que seguir para importar, ¿ok? Como les digo, se da en el caso de Estados Unidos, no solamente, y tenemos este tema importante, ¿no? En el tema, estamos hablando de la remesa, creo que se me han colado algunos títulos, los voy a arreglar para mandárselos. ¿Cuál es la hermenéutica que se sigue? El exportador remite las mercancías, ¿sí? Al comprador, ¿sí? El exportador va a entregar los documentos comerciales, ¿sí? Con la instrucción de que este banco que estamos nosotros gestionando, le demos nosotros como exportadores la letra de cambio que hemos firmado con el importador, ¿no? Que va a tener un plazo y va a tener un importe para que pueda negociar. Esta entidad que es la entidad ordenante, va a enviar los documentos a la otra entidad, que es la que se va a presentar, por eso la llamamos la entidad presentadora cobradora, donde va a presentar esos documentos al librado, ¿sí? Para que éste conforme el pago, ¿no? Él diga, sí, yo le debo al exportador y sí le voy a pagar. Puede ser al pago, a contraentrega o en fideicomiso. Entonces, el librado, que va a ser en este caso el importador, va a conformar el documento, ¿sí? Para que él pueda tomar posesión de las mercancías cuando le entregue los documentos, ¿sí? Esta entidad presentadora o cobradora, una vez que recibe el pago de parte del importador, va a proceder al pago, ¿sí? Al pago al exportador, ¿sí? Y lógicamente la entidad que es la cobradora le va a remitir los fondos a la entidad remitente, ¿sí? Y la entidad remitente, una vez se reembolse, va a hacer la liquidación de toda la remesa, que incluye los temas de comisiones, ¿no? Básicamente de comisiones. Entonces, algunas ventajas y desventajas que tenemos en este tipo de remesa documentaria es que la gestión es iniciada por el exportador, ¿sí?
es iniciada por el exportador, donde va a retener la propiedad hasta que se produzca la aceptación o el pago de los efectos por parte del importador. No. Puede establecer instrucciones del banco en caso de que esta persona, el importador, no pague. Entonces puede protestar la letra de cambio o el pagaré que tiene. ¿Sí? Y además el importador puede examinar la validez de los documentos comerciales incluso antes de la aceptación o el pago. Son ventajas que se tienen en este tipo de pago. En cuestión de desventajas de esta remesa documentaria está el riesgo a la negativa del comprador a retirar los documentos, ¿no? Obviamente, lo cual le va a obligar al exportador a reimportar la mercancía, ¿sí? Puede aceptar los documentos financieros, o sea, puede aceptar el pagaré, pero después puede no pagarlo. Ahí va, obviamente, el tema del protesto y todo el proceso comercial que puede seguir en el país del importador, y el exportador, como está en otro país, va a tener que tomar los servicios de algún abogado para que haga el protesto respectivo. Que lo puede hacer el banco, iniciarlo, pero no continuarlo. Ahora, hay entidades financieras que sí lo hacen, obviamente las condiciones son mucho más altas. Ya entra un tema de factoring respecto a la cobranza por terceros. ¿Ok? Muy bien. Tengo un pequeño video acá, un poquito para ir viendo estos temas de nuestra remesa documentaria, de nuestra orden de pago, del crédito documentario. Entonces, vamos a ver primero el video y vamos a nosotros después comentar este tema del crédito documentario. Denme un segundito, voy a volver a compartir pantalla para que vayamos viendo. Y con esto nos va a quedar un poco más claro lo que estamos analizando. Ventajas del crédito documentario en las operaciones de comercio internacional. En las operaciones de comercio exterior, la distancia dificulta conocer en detalle la solvencia económica y financiera de nuestro proveedor o cliente, así como su reputación. Ello condiciona el medio de pago elegido para relacionarnos con él. El medio de pago preferido por cada una de las partes será aquel que al menor coste y con las máximas garantías posibles, mejor satisfaga los objetivos de ambas partes en la transacción comercial. Cuando no existe un conocimiento profundo y por lo tanto confianza suficiente entre las partes, el medio de pago y cobro más recomendable es el crédito documentario. ¿Cómo funciona y qué ventajas nos aporta? El crédito documentario es un acuerdo en virtud del cual el banco del importador, llamado banco emisor, a petición de su cliente y bajo sus instrucciones, se obliga a pagar a un tercero o a autorizar a otro banco que efectúe un pago de forma irrevocable contra presentación de los documentos exigidos dentro del plazo, siempre que se hayan cumplido los términos y las condiciones del crédito. Así, el vendedor tiene la garantía de que cobrará su pedido, siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el crédito. Esto le permite iniciar la fabricación y expedir la mercancía con tranquilidad. Además, el vendedor se sentirá más seguro si el banco emisor tiene una sólida reputación internacional. Por último, el exportador puede añadir una garantía adicional a la operación, utilizando un banco confirmador. Esto es muy recomendable en caso de que el banco emisor tenga un rating crediticio bajo o si el comprador está en un país con un riesgo político medio alto. La confirmación es una garantía que aporta el banco del exportador, en los mismos términos que ha emitido el banco importador.
garantía condicionada al buen cumplimiento del condicionado del crédito documentario. Así, el exportador se asegura de que su banco asume todo el riesgo de insolvencia y riesgo político del banco emisor. El crédito documentario facilita la búsqueda de financiación, tanto al importador como al exportador, y subraya la solvencia del importador ante el exportador. Veamos los pasos que se siguen para importar y exportar con un crédito documentario. El importador ordena a su banco que proceda a la apertura del crédito. El banco, una vez estudiado el riesgo que contrae, avisa el crédito al exportador utilizando los servicios de un tercer banco, en caso necesario. El banco del exportador avisa el crédito al exportador añadiendo o no su confirmación, según corresponda. El exportador, una vez examinado el contenido del crédito, procede a embarcar la mercancía. El exportador entrega los documentos a su banco, el cual los revisa y procede al pago si es banco confirmador. El banco del exportador remite los documentos al banco del importador. Si son conformes, el banco del importador le reembolsa su importe. El banco del importador entrega a este los documentos y le cobra el crédito. Más consejos, infografías y vídeos en espaciodefinanzas.com. Deutsche Bank. Ok. Entonces, esta operación que vamos a ver, el crédito documentario, es sin duda una de las más interesantes porque conlleva al tema de una seguridad incluso hasta mayor sobre el cobro de la mercancía, ¿sí? Entonces, como les decía, hay primero un banco emisor, ¿sí? Que va a actuar donde hay, por cuenta de un ordenante, que es el importador, donde se está comprometiendo con el exportador para el pago, ¿no? Puede utilizar un país como un banco, como hemos visto, un banco pagador, ¿no? Inclusive, como han visto el video, puede haber un banco que esté intermediario que asegure la operación y que, como decía el video, sí es aconsejable tener ese banco de apoyo como tal, en cuanto tengamos una poca solvencia de parte del banco en el país del importador, o que el riesgo político sea alto, ¿no? O inestable. Entonces, ahí también juegan nuestros documentos mercantiles. El crédito documentario es un instrumento de pago, ¿sí? Y no es necesariamente una operación de préstamo. O sea, es una forma de pago, pero que incluye entre sus servicios un posible préstamo o crédito a favor del beneficiario, ¿no? Para que tenga más rápido su plata, ¿no? El banco emisor siempre va a asumir el tema de la entrega de los documentos por parte del beneficiario del crédito, obviamente, para darle al importador y pueda importar la mercancía. Se llama este crédito documentario porque está basado en documentos y no sobre mercancías, ¿no? Entonces, no estamos aquí, vuelvo a insistir, no estamos financiando lo que es no estamos financiando las mercancías. Lo que estamos haciendo es asegurar los documentos, ¿no? Obviamente va a haber un tema de conciliación entre ambas partes y obviamente les da mayor seguridad tanto al exportador que va a recibir su pago como al importador que va a recibir los documentos para la importación, ¿sí? Entonces, si hablamos de esa manera, este crédito documentario se vuelve de alguna manera una garantía, ¿sí?, sobre algo patrimonial que va a ser la mercancía. Entonces, uno o más bancos se van a comprometer a cumplir las condiciones de crédito siempre y cuando, vuelvo a insistir, el exportador reciba su plata y el importador reciba los documentos que implican la importación.
Obviamente, al asegurarse ambas partes de que hay entidades financieras que ya están procediendo a todos los procesos respectivos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay más seguridad en el proceso para que el exportador pueda embarcar la mercancía. ¿Sí? Como les digo, en el tema del exportador sí le asegura un tema adicional de la venta, ¿sí? Inclusive le da, como les estaba diciendo, si bien no es un tema de crédito como tal, pero sí le ofrece al importador incluso el financiamiento para asegurarse el exportador que le pague, ¿no? Puede ser que el importador necesite rotar la mercancía para pagarle al exportador, entonces la entidad financiera del país de exportación puede proceder a su financiamiento. ¿Qué términos contractuales se ven en este crédito documentario, ¿no? Primero, el documento principal es el documento de compraventa, o sea, hay una mercancía de por medio. Hay un pacto de reembolso entre el ordenante, o sea, el importador y la entidad emisora, ¿sí? Y si hay otra entidad financiera que va a entrar al proceso de negociación, entonces también va a tener una seguridad sobre el cumplimiento de parte del beneficiario, ¿no? Entonces, es una operación bastante segura, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en este procedimiento? Interviene el ordenante, que es el importador, que va a ser el tomador y donde va a aperturar ese documento de carta de crédito que también vamos a detallar más adelante. Va a haber un banco emisor quien al recibir esa instrucción va a emitir la obligación de pago al beneficiario, al exportador, ¿sí? Siempre que cumpla con los términos y condiciones del crédito, ¿no? Vamos a tener un banco avisador, ¿sí? Que va a notificar al exportador, al beneficiario, la existencia de un crédito documentario a favor de él, ¿sí? No va a asumir ningún compromiso de pago, solo le va a notificar que todo. Va a haber un banco confirmador, quien este banco confirmador va a proceder a la conformidad del crédito, ¿sí? Que puede también ser el mismo banco emisor, no hay ningún problema. Y va a haber un banco pagador, ¿sí? Que puede ser el banco emisor, el banco nominado por el importador o cualquier banco, ¿no? Porque en algunas operaciones de pago documentario, incluso este pago documentario puede ser negociable, ¿sí? O sea, la idea acá es que el exportador reciba su plata, ¿cierto? Y que el importador reciba sus papeles. Si el importador no tiene plata, se le abre un tema de crédito para que pueda cumplir. Entonces, los bancos, ¿qué ganan? No solamente a las comisiones, sino la posible financiación de las mercancías. Entonces, obviamente, las tasas de interés son mucho más altas, por lo tanto, no solamente gana comisiones, sino gana un tema de crédito, ¿sí? La carta de crédito como tal es un documento que no es el crédito documentario, pero sí bien forma parte del mismo. La carta de crédito, queridos alumnos, es una orden condicionada de pago, ¿sí? Mediante el cual un banco emisor, ¿sí? Que por cuenta de su ordenante, se va a comprometer a pagar al beneficiario de forma directa o a través de un banco corresponsal una cantidad de plata, ¿sí? Entonces, esta carta de crédito también es otra manera interesante de meterlo a un banco para que pueda pagarle al exportador. El exportador, lógicamente, lo que le interesa es el pago, no quién se lo pague. Entonces, y la obligación del pago ya la asume el importador por una posible financiación de esta carta. Esta, como les digo, puede tener la plata,
¿no? Pero generalmente no la tiene, entonces por eso recurre a la carta de crédito para que le pueda pagar al banco. ¿Sí? Licenciado, una consulta. Dime, Verónica. Respecto a la carta de crédito, ¿cualquier banco puede emitir esta carta de crédito? Sí, cualquier banco. Cualquier banco. Bueno, le consultaba esto en el sentido de que en algún momento, tal vez me han hecho entender mal, pero tenía entendido que los pagos al exterior de acá de Bolivia tienen que hacerse a través del Banco Central. No sé si estoy equivocada en eso. No necesariamente. Los bancos tienen bancos corresponsales o sucursales internacionales, ¿no? Entonces, los temas del Banco Central no son el tema de comercio exterior. Sí hay ciertos pagos que se hacen mediante el Banco Central, pero cuando es el Estado el que está involucrado en este tema, ¿no? No, necesariamente el Banco Central no es un banco normal. El Banco Central, digamos que es una entidad que aglutina a los bancos y obviamente es el banco que maneja las cuentas estatales como tal, ¿no? Entonces, no es un tema de comercio exterior. Como te digo, las cartas de crédito pueden ser emitidas por los bancos y estos los gestionan a través de sus corresponsales en el exterior. ¿Ok? Está bien, gracias. Entonces, esto es importante aclarar, ¿sí? Y obviamente, como les digo, el banco se va a ir asegurando con el importador respecto al pago que va a hacer con su corresponsal, ¿sí? Puede negociarse esa carta de crédito en el exterior para que se lo pague al exportador. A veces se negocian cuando la carta es muy grande y lógicamente podría ser que otro banco se interese en el pago. Cuando los bancos un banco puede trabajar con varios corresponsales, no solamente con uno. Entonces puede ser que se negocie al mejor precio porque lo que quiere el banco es realmente ganar lo más que se pueda de su importador por el tema del crédito que le va a dar, ¿no? O sea, obviamente, si el corresponsal me va a cobrar 3% y yo le voy a cobrar 5% a mi importador, entonces el spread bancario solo va a ser de 2. Entonces, lo que yo voy a intentar es que en el exterior alguien me ofrezca hacer efectiva esa carta de crédito por menos porcentaje. ¿Me entienden? Y obviamente mi spread bancario con el importador va a ser mucho más alto. ¿Ok? Entonces, en suma, mis queridos alumnos, ya sea la orden de pago documentario, ya sea la remesa documentaria, o ya sea el crédito documentario y una variante que va a ser la carta de crédito, son documentos que son formas de pago internacional que ya involucran no solamente al banco desde el punto de vista de un pagador, o un receptor del pago del importador y que transfiere el pago al banco del exportador, sino que ya las instituciones financieras podrían formar parte de la operación respecto al financiamiento de esa plata que necesita el importador pagar al exportador. Y en esos términos, el exportador genera mayor eficiencia en el pago porque el que está de intermediario es un banco. Y lógicamente, en muchos países del mundo, en Bolivia no es la excepción, existen organismos reguladores de las instituciones financieras. En otras palabras, no abrir un banco no es como abrir una heladería. Se tienen que tener un montón de requisitos para poder hacer este tema. Y justo cuando Verónica me preguntaba ese tema de los bancos, es cierto, y me ponía a pensar en el tema de lo que es lo que era antes de la ley de servicios financieros, perdón, lo que eran los fondos financieros privados, ¿sí? Que eran más chiquitos que los bancos y siempre la diferencia era comercio exterior.
Entonces, una de las características de las instituciones financieras debidamente registradas y autorizadas por la ASFI en Bolivia tienen la operación de comercio exterior. Eso es lo que las diferencia de cualquier otro tipo de asociación, cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo conozcan, ¿no? Por eso es que un banco es autónomo respecto al tema de la emisión de estos documentos. Sigue siendo interesante, pese a este análisis, sigue siendo interesante, más barato y hasta más práctico el tema de la remesa simple con los SWIFT bancarios, ¿no? Sin embargo, este tipo de pagos documentarios generalmente lo vamos a hacer cuando no conocemos mucho al importador o cuando el valor que nosotros estamos teniendo es bastante alto. Bastante alto. O sea, el valor de compra es muy fuerte. Entonces, generalmente las negociaciones se van a hacer de esa manera. Les pongo ejemplos. El teleférico, por ejemplo, en Bolivia, se ha hecho en un tema de crédito documentario, ¿sí? Porque definitivamente el valor del teleférico ha sido utilizando el Incoterm DDP. ¿Qué quiere decir el DDP? Derechos pagados. O sea, el proveedor se ha comprometido con el Estado plurinacional a través de la EPNI, la entidad pública estratégica, nacional estratégica, que es mi teleférico, a instalarle el teleférico en Bolivia. Entonces, el Estado boliviano necesita una seguridad amplia respecto a que realmente le van a hacer todo el proceso. No solamente la importación, sino hasta el armado y la llave en mano del producto. Porque lógicamente en Bolivia no tenemos empresas que se dedican a la instalación de teleféricos. Entonces, necesariamente se ha hecho el contrato llave en mano con derechos pagados, ¿no? Y obviamente al ser derechos pagados, ambas entidades, tanto la empresa que nos está vendiendo las cabinas del teleférico como la boliviana, necesitan cierta seguridad para la importación de ese producto y la puesta en marcha. No, obviamente estamos hablando de muchísima plata, muchísima plata. No estamos hablando de un pedido de $100,000, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, quiero ir mostrándoles, vamos a utilizar 2 Incoterms, pero todos estos medios de pago que hemos analizado desde el día lunes, todos estos medios de pago que estamos viendo, que pueden ser simples o documentarios, van a ir en función de qué cosa, de las condiciones de entrega de las mercancías. Y cuando hablamos de las condiciones de entrega de mercancías, estimados alumnos, estamos hablando necesariamente de las reglas internacionales de comercio que están regladas por los Incoterms, ¿no? Estos Incoterms que son publicados por la Cámara Internacional de Comercio y que, como les había comentado, ya están en su versión 2020. Tenemos Incoterms 2020 que nos dan la posibilidad de tener ya temas, hay una modificación de un Incoterm, ¿sí? Un Incoterm se ha modificado. Entonces, es un factor importante, respecto a verificar el tipo de pago que vamos a usar, ¿sí? El Incoterm, entre otros, va a utilizar el medio de pago siempre desarrollando el momento de la entrega del producto, ¿no? Dependiendo del momento de la entrega del producto, pueden existir ciertas características de los pagos que yo quiero señalar, ¿no? Otro tema importante es el que vamos a hablar del tema del riesgo. Riesgo de pérdida,
daños causados a la mercancía por el transporte o por la manipulación de la mercancía en el proceso de traslado del país de exportación al país de importación, por eso es que se pacta ciertos Incoterms. Los Incoterms, como les decía, no quiero andar mucho en este tema interesante de estas reglas, porque tiene una materia especializada en ello, pero sí básicamente señalan eso, también el punto de la transmisión del producto y la transmisión del riesgo. Cuanto menos riesgo quiera, voy a utilizar un Incoterms donde el exportador tenga más actividades. Cuando más riesgo yo quiera asumir, porque hoy o lo puedo controlar el riesgo, voy a utilizar Incoterms donde el exportador tiene ya temas más delimitados, ¿no? Entonces, 3 elementos forman parte de lo que podría constituir nuestra forma de pago: la entrega y recepción de los productos, la transmisión del riesgo que implica la mercancía, y qué documento va a ser el que va a probar la entrega. Vamos a hablar de 2 que he escogido para esta noche, para que vean cómo funciona. Este Incoterm, que lo llamamos Ex-Work, es el Incoterm más cómodo para el exportador y más trabajoso para el importador, ¿sí? Porque el exportador pone sus mercancías a disposición en sus propias instalaciones. Yo quiero traer 10 computadoras de Estados Unidos y yo las quiero comprar de Apple Los Ángeles, perdón, Apple San Francisco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprar de ahí y solamente le voy a comprar en sus recintos y yo me voy a encargar de los trámites de exportación como comprador, ¿no? De los trámites de exportación, del transporte principal, de la descarga del producto, del transporte hasta frontera, de los trámites de desaduanización, de los pagos de impuestos de internación de la mercancía y hasta que llegue a mi almacén. La transmisión de riesgo va a irse necesariamente en este Incoterm en el momento que yo lo estoy entregando al cliente en mis instalaciones. ¿Sí? Entonces, aquí la transmisión del riesgo es bien sencilla para el exportador y bien complicada para el importador. ¿Cuál va a ser mi medio de constancia de la entrega? La nota de recepción por parte de la persona que está recibiendo los productos en mis instalaciones. De acuerdo a la lista de empaque, vamos a ver cuáles son los productos que he comprado y tiene que coincidir. ¿Qué tipo de órdenes de pago se utilizan acá? Pueden ser órdenes de pago simples. ¿Por qué? Porque estoy comprándole en el país de exportación. O sea, yo como comprador, de alguna manera, sea por mí o por una tercera persona, estoy llegando hasta donde está el proveedor. Y ahí, ¿qué me conviene? Darle un pago simple. Puede ser hasta pagarle en efectivo. ¿Me entienden? O puedo utilizar un cheque, puedo utilizar un instrumento mucho más líquido que no necesite tanto protocolo como el que hemos visto ahora, porque definitivamente estoy en el local comercial de la persona. Entonces, si quiero comprar 10 computadoras, si me llevo unos $20,000, le pago ahí y me los recibe los $20,000. Entonces, no necesito un pago elaborado. Conclusión. Cuanto más cerca esté del exportador, tal vez el medio de pago no tiene que ser tan sofisticado porque estoy cara a cara. Pero lastimosamente en el comercio exterior les resulta que en esos casos son muy pocos. Para utilizar un Ex-Work, y yo como importador, o sea, tengo que tener la logística suficiente de hacer los trámites de exportación en Estados Unidos, por darles un ejemplo, el de las computadoras, de saber de un puerto o de un aeropuerto, si quiero traerlos rapidito los productos,
de los fletes, ¿sí? Porque no es el mismo flete que me den a mí, Jorge González, que no me conocen, que le den a una empresa que todo el tiempo está transportando, ¿no es cierto? Entonces, ahí se complica más. Otro Incoterm que vamos a ver es el FOB, Free On Board. Este ya implica que el exportador tiene un poquito más de labores. No solamente empaqueta y embala las mercancías, hace los trámites de exportación, transporta al puerto, aeropuerto o lugar de despacho de la mercancía, ¿sí? Y lo mete en el barco. En este caso, cuando hablamos de free on board, estamos hablando necesariamente siempre de transporte marítimo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hasta que esté dentro del barco, hasta ahí tiene su responsabilidad el exportador. El importador va a pagar el transporte principal y la descarga en el puerto de llegada y el transporte hasta frontera a nuestro país o hasta la aduana, que va a ser el despacho. Entonces, en este caso, ¿cuál es la transmisión de riesgo cuando la mercancía está dentro del buque? ¿Sí? ¿Cuál es el documento de entrega? El BL, ¿no? O sea, ya está dentro, es como el BL, no se olviden, el Bill of Lading, en el caso de los buques, es como el pasaje de nuestras mercancías. Entonces, ahí va a estar cuánto es el peso y qué cantidad está transportándose. Entonces, ahí acaba mis funciones como exportador y ahí empiezan los riesgos del importador. Acá ya podríamos utilizar no solamente simples en cuestión de remesa simple, también podríamos utilizar algunos temas documentales, ¿no? En temas documentales podríamos ver básicamente el que hemos visto, una orden de pago documentaria. Es suficiente, ¿no? Para que tal vez haya algún banco corresponsal que pueda certificar que la persona ya ha cumplido con todos los documentos de exportación para que pueda embarcar la mercancía y obviamente se le pague. ¿Ok? Entonces, pueden ir analizando otros otros Incoterms, que puede ser el CIF, costo seguro y flete. Podríamos hablar del DDP, que son derechos pagados, como les he dicho, del FAS, y otros Incoterms donde podríamos analizar otros medios de pago. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, los medios de pago van en función también a los Incoterms. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a concluir esta parte, nuestra materia, analizando ya con todo el bagaje que hemos hecho, ¿dónde entran los medios internacionales de pago? Los medios internacionales de pago están reglados en nuestro país a través de la resolución de directorio de la Aduana Nacional 1-2 del 2012. ¿Sí? En esta resolución de directorio se ha establecido que en base al Decreto Supremo 772 y en aplicación, en concordante y en aplicación de lo instruido por la Ley 062, cualquier transacción superior a los 50,000 bolivianos debe tener un medio fehaciente de pago que lo llamamos bancarización. ¿No? Bancarización. ¿Cuáles son los efectos de realizar una transacción que no sea mediante una entidad financiera? Porque eso es la bancarización. Que yo realice estas transacciones superiores a 50,000 a través de una institución financiera debidamente autorizada. ¿Cuáles son las consecuencias? De que no me puedo beneficiar de ese crédito fiscal como tal, y al vender esa mercancía no voy a favorecerme del costo. Quiere decir que yo voy a pagar impuestos
brutos sobre esas mercancías. Vale decir, un 13% de IVA, un 3% de IT y un 25% de IUE si es que comercializo ese tipo de mercancías. Sin derecho a tener crédito fiscal, sin derecho a compensar mis utilidades, el pago de utilidades contra el IT, y sin posibilidad de generar un gasto deducible de costo de ventas por esas mercancías. Esas son las penalizaciones de la no bancarización. Entonces, esta resolución establece las formas de pago, ¿sí?, que están pactadas entre el exportador, que es el vendedor de la mercancía, y el importador, que es el comprador, ¿sí? Y obviamente que van a justificar además el valor declarado en la declaración de impuestos. Licenciado, perdone, pero eso de la bancarización se refiere únicamente de no realizar la transacción por un medio por una institución financiera, o el no enviar la bancarización a través del DaVinci y todo el procedimiento que realizamos. Muy interesante tu pregunta, Verónica. A ver, y eso es lo que les comento, confunde bastante el Servicio de Impuestos Nacionales con sus fiscalizaciones. Justamente me hicieron una pregunta hace 2 días de una vista de cargo, y que definitivamente hay que diferenciar. La no bancarización, querida Verónica, es que tú no has usado un banco. No has utilizado una institución financiera para hacer la compra de la mercancía. La no bancarización es la parte de formalidad, ¿ok?, de la información remitida al Servicio de Impuestos Nacionales a través de un sistema que todavía se usa, que es el DaVinci, en un texto plano, y que obviamente se genera un reporte. En el tema aduanero, querida Verónica, también se solicita la misma bancarización para probar el valor declarado en aduanas. Ambas, tanto el Servicio de Impuestos Nacionales como la Aduana Nacional, necesitan que esa información esté debidamente bancarizada para que el circuito financiero que va a seguir esas mercancías se pueda consolidar. Vale decir, la importación entra como un inventario a las empresas en su activo realizable. Y ese activo realizable va a surgir una venta. Esa venta va a estar sujeta a tributos, y esos tributos tienen una determinación específica de cada uno. El IVA, su determinación específica es el crédito fiscal. El IT, su determinación específica es menos el IUE pagado como pago cuenta. Y el IUE es el 25% de mi resultado bruto, de mi resultado neto, o sea, ingresos menos gastos. ¿Ok? Entonces, es muy bueno diferenciar eso, querida Verónica. Si tú te has olvidado el bancarizar o el informar a la administración tributaria, eso no quiere decir que no has bancarizado la operación. Bancarizar la operación es haber prescindido de una institución financiera para poder realizar una compra de mercancías. ¿Ok? Entonces, salvado esto, vamos a ver cuáles son las formas de pago que vamos a registrar en la declaración de importación o exportación, que están admitidas por la Aduana Nacional. Primero es el pago en efectivo, ¿sí? Si es que obviamente mi transacción no supera los 50,000, podría ser un pago en efectivo, ¿sí?, que corresponde a las mercancías, y que basta que se traduzcan en documentos que efectivicen la transferencia de la propiedad. Una factura, una lista de empaque, una nota de entrega, pueden ser documentos que puedan establecernos la propiedad de la mercancía. Otra forma de pago es pago contra entrega, ¿sí? Implica que el importador, al hacer el efectivo el pago correspondiente, ¿sí?, va a poder tomar posesión de la mercancía. Sin embargo, acá el momento de la entrega, ¿sí?, es por parte de la empresa transportadora. Sí, normalmente este tipo de pago vamos a meterlo al tema aéreo, ¿sí?,
que esta empresa transportadora lo va a tomar como un agente de cobro de la prestación. ¿Ok? Por ejemplo, les doy un ejemplo acá, DHL. DHL. Entonces, le llega la mercancía de DHL y lo que tiene que hacer la persona que está recibiendo el paquete puede pagar esas mercancías en DHL. ¿Ok? Eso es pago contra entrega. Después tenemos el pago al crédito, ¿no? Cuando se ha pactado una compra mercancía en fechas diferidas, o sea, con fechas de pagos diferidas, ¿sí? Acordadas de acuerdo al exportador, estas fechas deben estar en el contrato de compra-venta, que nos permita saber en cuánto tiempo se va a pagar esa mercancía, ¿ok? Para justificar el valor de la mercancía. Otro tema interesante, otro tema importante. A veces el Servicio de Impuestos Nacionales ha tomado atribuciones sobre la consistencia de las declaraciones de importación. Y dicen, impuestos dice que todo el crédito fiscal debe cumplir 3 características. Que esté vinculado a la actividad grabada, que tenga un documento original, que puede ser una factura o una declaración de importación. Y tercer elemento importante es el tema del medio fehaciente de pago. Pero, ¿qué pasa si mi pago es al crédito? Es un medio fehaciente de pago, pero por supuesto. Entonces, no necesariamente en las importaciones debemos mostrar a impuestos que se ha pagado el producto. Puede ser que el producto sea con financiamiento. En cuenta corriente, ¿sí? Que es una variante del pago a crédito y se emplea cuando existe una relación periódica estable y confiable, o sea, que yo como importador tengo cuenta con mi exportador, entonces les voy haciendo pagos en una cuenta donde me manda la mercancía. Adicionalmente, hola. Perdón, licenciado, disculpe que lo corte. Quería consultarle en la cuestión de los créditos ante la aduana. ¿Qué pasa? O sea, en la factura comercial llega una factura con crédito a 90 días. Ok. Ya se hace el trámite correspondiente, pero en el momento de que toca Canal Rojo, no es aceptado. ¿O cómo, qué paso sigue? Si en lo posterior, digamos, hasta en una postfiscalización, le piden que aclare esa parte sobre los impuestos, sobre ese crédito. Por eso tienes que tú documentar con tu contrato de compra-venta a cuántos meses se ha pactado ese tema, ¿sí? Del pago. Si es un canal rojo, un acta de reconocimiento y donde están dudando del valor declarado, tienes que necesariamente mostrar el contrato de compra-venta que tiene que tener en la cláusula de pago a 90 días, ¿no? Si el pago es a 90 días, entonces el funcionario tiene que tener en cuenta eso para asimilar el valor. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí, por eso es muy importante para mí que ustedes observen esto, Helen, respecto a esta norma. Muchas veces nosotros ponemos pago al crédito, pero estamos demostrando el voucher completo de la compra. Entonces, ¿qué piensa el fiscalizador? Dice, ha pagado el crédito, ha llegado el producto por $10,000, aquí está el pago por $10,000, entonces él piensa que es un parcial y que va a llegar más producto. Entonces ya dice, ya, ¿y esto en base a qué es? Es que ya no tengo más. Entonces, y eso no solamente se constituye en una contravención aduanera como infracción en la declaración, sino una posible ocultación de otras mercancías que se hubieran comprado. Así de importante. Pero, licenciado, por ejemplo, nosotros, digamos, con un cliente, le estoy hablando de hace años, ha presentado, o sea, estaba declarado en la factura. A tanto tiempo ha presentado el SWIFT también por una cantidad, pero aún así no le aceptaron.
Sí. Y todavía faltaba, digamos. O sea, esa es la duda que se genera, ¿no? Es Claro, que, Helen, pasa eso. Muchas veces con la determinación de parte del fiscalizador, pensamos en que realmente qué más tenemos que documentar, ¿no es cierto? Eh, hay los métodos de valor que seguramente los van a ver en la materia respectiva, pero básicamente cuando se hace un proceso de fiscalización se va descartando los métodos. El primer método es el valor de transacción. Si los precios son sensiblemente bajos, o sea, un producto normal cuesta $100 y tú lo estás declarando unitariamente a $10 y no tienes un buen justificativo técnico para ello, una compra por volumen, un contrato de fidelidad con el exportador, eh, una factura previa o lo que hemos llamado nosotros un invoice o una cotización, ¿no? Verificable. Y otro factor más, que la aduana nacional pueda hacer esa contraverificación. Entonces, muchas veces cuando una de esos factores es inconsistente, justamente llegan las famosas fiscalizaciones y nos ajustan el valor. Por lo general, cuando el contribuyente en un proceso de impugnación, y eso lo he visto bastante en el caso de la oficina, bastante cuando el contribuyente justifica estos temas que estamos hablando, Helen, generalmente la autoridad de impugnación tributaria falla. Yo pienso que es a favor. La aduana siempre dice que no es a favor, pero anula el proceso hasta que se justifique. Entonces vuelves a foja cero y le empiezas a mostrar al fiscalizador que haga cotizaciones similares y va a encontrar el valor. ¿Qué es lo que hacen los fiscalizadores muchas veces? Recurrimos a nuestra base de datos que tenemos en aduana o a precios como el Alibaba, ¿no? El alibaba.com, por si acaso, los que no conocen, los que quieren conocer, es un portal interesante de mercancías, donde basamos precios similares para poder reajustar la mercancía cuando creemos que el valor es demasiado bajo. Pero no es que tu proceso, no es que tu forma, Helen, esté mal. Muchas veces no lo podemos justificar o no lo sabemos explicar. Y si no nos entiende la aduana, tenemos la fase de impugnación tributaria para poder lograr buen puerto en estos procesos. ¿Okay? Entonces, ten en cuenta, Helen, podemos quedarnos toda la noche sabiendo los valores de la aduana, pero tenemos esas salvedades en la autoridad y hay bastante jurisprudencia en la autoridad incluso de que se puedan justificar los precios. ¿Ok? Muy bien. En consignación es otra forma del pago, porque sabemos que la consignación es que nosotros vendiendo los productos recién vamos a pagar al exportador. Entonces, cuando ponemos esto en las condiciones de pago, entonces está sujeto a que le venda o no la mercancía. Si no la vendo, la tengo que reexportar después y no va a haber pago, ¿no? Pagos mixtos, se ha habilitado el tema de pagos mixtos para que las personas puedan justificar una combinación de 2 o más pagos, ¿ok? Puedo pagar 50% al contado y 50% a 90 días. Entonces estoy utilizando cash o pago en avance y adicionalmente estoy utilizando el pago a crédito. Entonces, pago mixto es para poder utilizar varios pagos. También se habilitan otros pagos que no estén contemplados acá. Sin embargo, tiene que ser muy específico. De lo que hemos visto nosotros en nuestras clases, ¿qué medios internacionales de pago reconoce la aduana nacional? El cheque, la remesa simple, ¿sí? Que ya sabemos qué se trata, la remesa documentaria, la carta de crédito y el crédito documentario. Esas son las que están reconocidas por la aduana nacional. Puede haber otras, sí, pero son las más utilizadas y por eso esta norma recoge esa parte.
Entonces, lo que se pide es que se adjunte al despacho, se pueda verificar en el despacho un tema verificable por la autoridad del sistema financiero, la autoridad de supervisión del sistema financiero, que en este caso es la ASFI. O sea, documentación que pueda ser probada a través de la ASFI, ¿no? Si estamos hablando de una transferencia, entonces la ASFI nos va a certificar que la transferencia ha sido hecha a través de los movimientos bancarios del contribuyente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí está. En la página de documentos adicionales, ¿sí? Que es la parte documental de la declaración de importación, que ahora vamos a ver dónde está. Y ya para ir terminando, tenemos que consignar en el código, ¿no? El certificado que nos van a dar obviamente que está avalado por la ASFI. La descripción, ¿sí? En la descripción vamos a nosotros ver qué tipo de documento es el que estamos nosotros adicionando a la declaración de importación, el número de referencia, ¿sí? del número del documento, la entidad financiera o bancaria que está realizando esa emisión de ese documento, la fecha de emisión o expedición, el importe y la divisa. ¿Ok? El importe y la divisa. Entonces, estos documentos tienen que estar debidamente registrados y debidamente escaneados ante la aduana nacional. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber eso? Les voy a explicar ahora cómo funciona esa información y cómo la aduana recupera esa información. Vamos a ver un poquito, nos vamos a munir del propio sistema. Vamos a ver un tema de Sidonea que todavía lo estamos explotando en una declaración de muestra para que ustedes puedan ver esa información. ¿Dónde quieren una DUI, chicos? A ver, cuéntenme. De La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. A ver, Helen, ¿de quién quieres ver? Weimar, ¿de dónde vemos una DUI? Se han dormido, chicos. Lice, de La Paz, por favor. De La Paz, Lice, por favor. Toda la vida, ok. Es uno. Ya, vamos a ver una de aduana interior. Lice, estaba sin audio. De La Paz está bien. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Doc, y una consulta, perdón, Marcelo le habla. Querido Doc, ¿cómo está? Dígame. Hola. Aló, Doc, dígame. Una consulta. Doc, he notado que en muchos de los casos los importadores prefieren, antes de llegar al recinto aduanero en La Paz, trasladar sus mercancías a Santa Cruz. ¿Cuál es el motivo? ¿Hay alguna ventaja, no obstante que los procedimientos entiendo que son únicos, pero hay algún tipo de, no sé si llamarlo de preferencia o algo, porque las importaciones grandes llegan a recintos aduaneros en Santa Cruz y las peques están en La Paz, ¿no? O sea, bueno, sí, tienes toda la razón, Doc. Definitivamente, casi el 60% de todo el ingreso de mercancías fuertes es aduana interior Santa Cruz, de hecho, ¿no? O sea, porque las importaciones más grandes se realizan allá, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que tenemos como servicios adicionales en la aduana? Tenemos aduanas especializadas que pueden especialmente despachar cajonería. ¿Qué es cajonería? O sea, productos pequeños y de varios productos. Entonces,
tienes una factura con 1.500 ítems, ¿no? Entonces, eso es interesante en ese tipo de aduanas. Sin embargo, también mucho tiene que ver, querido Doc, el tema de la logística y del transporte que implique llegar hasta el almacén del cliente. Vale decir, si mi empresa está en Santa Cruz, ¿sí? No vale la pena que yo coloque como aduana de desaduanización Tambo Quemado. ¿Ok? No me conviene, a menos que el transporte internacional que me está haciendo el tramo de Iquique o de Arica a Tambo Quemado no me puede hacer el trayecto hasta Santa Cruz. ¿Me entiende? Entonces, pues muchas empresas tratan de abaratar costos para no, porque obviamente una empresa internacional que te traiga los productos hasta Santa Cruz te cuesta hartísima plata. Entonces, lo que se hace básicamente es llegar a Tambo Quemado, hacer el trámite de despacho y cuando hay el pase de salida, entonces ya con medios bolivianos, entonces lo pueden llevar la mercancía. Esos también son razones logísticas. Digamos razones extra logísticas. A veces tenemos una área bien interesante en la aduana nacional que se llama UTISA, la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros. Estos amigos de UTISA son los técnicos más especializados que tiene la aduana en nivel de control, ¿ok? Son fiscalizadores de los fiscalizadores. Entonces, hacen a veces procesos y hacen intervenciones por sustitución. O sea, yo como UTISA puedo ir donde el doc Marcelo, que está de administrador en Aduana Interior Santa Cruz, y le digo, yo lo voy a sustituir y yo voy a hacer sus labores para ver si la está haciendo bien. Entonces, generalmente cuando llegan los UTISAs, pucha, hacen Troya en las administraciones porque reevalúan y obviamente suben el valor a todo. Entonces la gente dice, no vayas por Tambo, puta, está UTISA, entonces andate por Santa Cruz, ahí no está UTISA. Pero ahí no es tan cierto como tal, no es tan cierto. Sin embargo, yo quiero adscribirlo, su pregunta, querido doc Marcelo, a lo que es el tema de logística y básicamente el abaratamiento de costos en cuestión de transporte. ¿Ok? Oye. Muy bien. Ok, muchas gracias. Cuando veamos el tema de liquidación aduanera, que creo que es un módulo que los voy a volver a ver y tal vez tenga ese privilegio, ya vamos a ver de dónde entran todos esos costos adicionales en la declaración. ¿Ok? Esta es una declaración de importación. Los que no la conocen, se las presento. Esto es el zoom de todo su proceso de aprendizaje en este diplomado. Entra todo lo que estamos haciendo, entra acá. ¿Ok? Entonces, básicamente y solamente para utilizar los conceptos en la parte práctica de lo que hemos visto conmigo, vamos a tener en cuenta el campo 20, que está acá y lo estoy señalando, que es condiciones de entrega. Esto es condiciones de un CFR, ¿no? Que incluye costo, flete, ¿sí? Pero no incluye descarga en el país en el país de destino, que es Iquique, ¿ok? Esa es una forma, ¿ok? El tipo de pago pactado con esta empresa, que esta es una empresa de Tokio, que es Toyota, ¿sí? Estamos viendo un auto acá, es un tipo de pago, el valor FOB es un tipo de pago efectivo, ¿sí? Que se ha generado con el proveedor. Entonces, esta es la declaración principal, y donde les digo que tiene que ir la información bancarizable, está acá en la página de información adicional, perdón, la página de documentos adicionales, que aquí están todos los documentos soporte que están en esta declaración, ¿no? Entonces, vamos a buscar el pago. Aquí está el contrato de compra-venta, la declaración de adquisición de mercancías,
¿Dónde está? Aquí está. 71. Certificado de documentos financieros. En este caso, miren, está colocando 0. Porque en este caso de Toyota les comento que ellos hacen declaraciones que son con pago diferido. A ver, no importa, vamos a ver otra. No se preocupen, vamos a ver otra. Vamos a escoger otra. Ojalá no sea Toyota también. Aquí está, aquí hay otra. Otra declaración también de La Paz. Vamos a ver los documentos adicionales. Buscaremos el certificado de documentos de entidades financieras. Ahí tampoco tienes. Ah, no, es que estos son... A ver. Estamos teniendo mala suerte en nuestros ejemplos. A ver, vamos a cambiar de administración. Ya no les voy a hacer caso a los paseños. Me voy a ir a Santa Cruz. Okay. Veamos este. Aquí hay uno un poco más grande. Esto viene de Estados Unidos. A ver, por ahí es transferencia. Vamos a documentos adicionales. Ah, esto lo ha puesto por fuera. No lo ha bancarizado. Debe ser menor, por eso es que no está bancarizado. Mala suerte tenemos, chicos. Vamos, yo les voy a mostrar una que tenga esa información. A ver. Una más. Vamos a ver el último intento, si podemos. S71. Aquí está. Aquí tenemos, miren, el C71, certificado de documentos de entidades financieras, Banco Ganadero, ¿sí? Y es por $92,968. Vamos a ver esa información. Y este es el medio fehaciente de pago que ha puesto este contribuyente. Ahí está. Que es un certificado del Banco Ganadero de la operación realizada. El medio de pago ha sido cheque, ¿sí? Traspasos a la misma cuenta, envío para giro del exterior, y el beneficiario de esto tiene que ser el proveedor. El cliente es Visal y el beneficiario es la empresa, lo ha hecho a través de la empresa Standard Chartered Bank, que es el tema, el corresponsal, ya, de esta institución financiera. Es por una moto, ¿no? Y son por motos a esta empresa. Honda Motorcycle Scooper India. Entonces, esto es motos. ¿Sí? Motos, por $92,000. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ve esa información? Básicamente en la página de documentos adicionales cuando esos documentos están bancarizados. ¿Ok? Así damos cumplimiento a la normativa boliviana y obviamente hacemos que ese documento sea totalmente válido para fines de importación, fines de valor y, como les digo, para asegurar toda la cadena posterior de tributación que va a seguir esa mercancía. ¿Ok? Muy bien, señores. Licenciado. Dígame. Ahora vienen las preguntas. Bueno, ahorita estoy viendo que hay ese reporte de documentos adicionales nos muestra todos los pagos que se han hecho para la importación de un producto, ¿verdad? Ya. Entonces, el pago al proveedor. El pago al proveedor. Claro, porque después vas a tener otros gastos de transporte, de seguro, y esos son otros documentos que no han formado parte del valor FOB que le pagas tú a tu proveedor. La pregunta es, licenciado, todos esos trámites que ahorita se está viendo, se emiten, todos tienen un documento de respaldo, no sé, un recibo, algo, ¿sí? Porque a veces... Y como les he mostrado en este ejemplo, lo ha emitido el banco Ganadero. Ajá. Claro. Los otros costos adicionales
En algunos casos, en algún momento, un compañero me decía que no le han dado ningún documento. Él ha pagado, pero no le han dado ningún documento sobre ese pago que ha realizado. Entonces, él dice, no, ¿yo cómo voy a respaldar ese pago? ¿Cómo puedo respaldar ese pago? No sé si eso es Tiene que ir a la verdad. institución financiera. Si es que el pago lo ha hecho a través de una institución financiera, la institución financiera le va a sacar una certificación. Las certificaciones son un poco caritas, dependen del banco. Antes estaban regladas en $5, sin embargo, después ya es de acuerdo al banco, ¿no? Pueden llegar a costar hasta 200 bolivianos las certificaciones. Pero sí te dan. ¿Y Sí te cuando dan. los pagos son en la aduana mismo? Como en la aduana. O sea, lo que me indicaba, ha tenido que hacer algún pago en la aduana. Ha hecho un trámite y en la aduana es donde ha pagado. No sé si eso es correcto, Claro, pero ha eso es lo que pagado me dijo. sus Que le pagan impuestos. Claro, ha pagado sus impuestos. Hay contribuyentes que hacen despachos de mínima cuantía. Entonces, todo el trámite se hace en la aduana nacional, ¿no? En esos casos que habíamos visto hace un momento, en ese tema que habíamos visto hace un momento, el importe es muy fuerte, pero hay despachos de menos de $1,000. Entonces, esos se hacen en la aduana y se hace todo el proceso. Entonces, ¿qué te pide el funcionario? Que le demuestres cómo has hecho el pago. Si no tienes cómo has hecho el pago, entonces él te valora al importe de tablas y te hace pagar tus impuestos todo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa. No es que él ha tenido que pagar en la aduana. No. No, ahora, si has hecho pagos de declaraciones de importación, de impuestos de declaraciones de importación ante la aduana, también se te puede certificar los pagos de la aduana como tal. Pero los pagos de impuestos aduaneros no se bancarizan. Solamente se bancariza el valor FOB de la mercancía cuando se importa. Ya está bien, licenciado. Pero entonces, Dime, Verónica. a ver, estoy tratando de organizar mi idea. Usted me dice que las operaciones, por las operaciones que se realizan se pagan. Las operaciones, los impuestos de importación se pagan, sí, en la aduana, porque en la aduana tenemos el Banco Unión que actúa de perceptor de los tributos. Ya. Entonces, todas nuestras administraciones tenemos un banco. Entonces, todos los procesos y se realiza donde se realiza el pago, todos se emiten un documento que dé fidelidad del pago. Claro. O sea, va a depender mucho de la transacción que tú has hecho, querida Verónica. O sea, si tú has hecho el pago a la persona del exterior con cheque, remesa, orden de pago simple, la que tú hayas querido, si lo has hecho a través de una entidad financiera, la entidad financiera en Bolivia te puede dar fe de la transacción que has realizado. Pero si el tema, por ejemplo, lo has hecho con tarjeta de crédito en otro país, solamente vas a tener el respaldo de tu tarjeta de crédito y aún así, si la tarjeta de crédito es boliviana, tú puedes pedir una certificación de la transacción porque está con tarjeta de crédito. Entonces, esto también es válido, ¿me entiendes? Claro, Pero entonces, si no utilizas un medio de banco y tu transacción es más de 50,000, vas a tener problemas, ¿verdad? claro, entonces no habría excusa de decir de que no pueden demostrar porque han pagado y no les dan el documento, nada de eso. No hay. Estoy bien, licenciado. Muchas gracias. De nada. Señores, ¿alguna pregunta más? Bueno, antes de terminar, dos temas importantes. Ya esta noche van a tener el formato de su informe. He estado como loco, mil disculpas. Van a presentar su informe hasta el miércoles de la siguiente semana, su tarea 2. El día lunes vamos a tener otra pruebita similar a la que hemos tenido, con todo lo avanzado, ¿sí? Para que puedan completar su nota. Y el día miércoles, como les digo, su tarea 2 con un informe gerencial para ver el tema de la exportación de sus servicios. Ahí van a tener ya una forma interesante de poder plasmar todo lo que hemos visto
para poder fomentar el tema de exportaciones, ¿no? Me va a encantar ver sus propuestas, todos sus productos serán muy interesantes de exportación. Los ajustes que les he hecho los han puesto en práctica, han mejorado mucho más sus productos, entonces va a ser muy interesante esos informes, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta más, agradecerle. Listen, Por favor. disculpe que lo siga molestando. ¿Será que puede darnos un poco más de tiempo en la cuestión de la prueba? Porque le comento que en esta que dimos, yo por problemas técnicos, prácticamente las que son del final ya no pude responder ni leer nada. No te preocupes, sí. Y pasó el tiempo. Lisa, lo mismo me pasó a mí, se me entrecortó y las dos últimas preguntas ni alcancé a leerlas. Okay. Dice un favor, más respecto al trabajo final, ¿no nos podría dar hasta el sábado, por favor? No hay problema. ¿Quieren que sea así? ¿Están todos de acuerdo? Sí, por favor. Sí, para darle un poco más de toque, ampliar. Ok, si es con esa condición, yo feliz. Hoy día es 24. Dice, yo, por favor, también nos tenía que proporcionar o tenía que conseguir un ejemplito del SWIFT, que es uno de los documentos de... Ay, cierto, sí. Nos debe. Les voy a pasar ese tema. Pero no me añadieron a un WhatsApp. Hemos pasado su número, licenciado, pero vamos a coordinar. Yo les voy a ir pasando información, ¿ok? Estamos en 24, vamos a hacerlo hasta el 1 de agosto el informe, ¿no ve? Sí, por favor, Liz. Ok. Y en la prueba hay que añadir el tiempo. Perfecto. Eso lo tomamos en cuenta, señores. Dime, un favor. Dime. Sí, ¿nos podría pasar tal vez los pasos cómo ha entrado a esa página de la aduana para revisar esos documentos? No puedes, porque ese es un acceso mío. Es privado. No solo es privado, están solamente con usuario. Claro, usuario. Con fines de solamente de mostrarles un poco de realidad, ¿no? A veces yo entro al sistema para... Lo que pasa es que si nos quedamos en la técnica, nos quedamos solamente, en la teoría y no ven la parte práctica, medio que no funciona, ¿no? Sí, pero bueno. Se nos pasa algún ejemplito, ¿no? Borrando nombres, si gusta. Claro para que lo podamos evaluar, ¿no? Claro, no hay problema. Y de las no se olvide. Ok, bárbaro. Tienen mi teléfono, se los vuelvo a colocar acá si es que no llego a ver algunos temas para que ustedes los puedan tener. Y como les decía, si es que no hay más temas pendientes, redondeando, el 1 de agosto es entrega del informe, el día lunes es su prueba, que vamos a abrirla hasta el día martes, ¿ok? Dicen, ¿la prueba es de todo lo avanzado o de la solo de esta semana? De lo que hemos avanzado esta semana, que ya el material se los pasan en un momento más. Lastimosamente por estos temas del COVID, la oficina de IDEA está también cerrada. Todo el edificio, me ha comentado José, que está un poquito cerrado por temas de seguridad de todos, ¿no? Entonces, por eso es que les ha pasado hoy día recién el material del miércoles y lo vamos a subir lo del viernes y yo voy a considerar eso para su evaluación, no se preocupe. ¿Ok? Lice, disculpe, Fernando, ¿le puedo quitar unos minutitos? Claro que sí. Lice, un poquito hablando en este asunto del COVID. La resolución o el decreto supremo, el 4227, que exenta a la importación de productos, insumos, medicamentos, todo con referencia al COVID, y con una liberación y en 24 horas. ¿Cómo es esto, licenciado? Un pantallazo, si podría darnos. No, básicamente, este decreto supremo se ha emitido para poder importar con 0% de gravamen arancelario todo lo que tenga que ver con insumos de bioseguridad, medicinas, sea instituciones públicas, sea instituciones privadas las que hagan la importación. No es que es una exención, sino el arancel, Fernando, se bajó a 0.
Entonces, por darte un ejemplo, los barbijos tenían un arancel del 15% al 20%, dependiendo de los tipos de barbijo que hay. Entonces, si un barbijo costaba $10, entonces si tenía un 20% de impuesto, tenías que el barbijo costaba $12 y sobre eso adicionalmente pagabas el IVA, que era el 14.94. Entonces el barbijo solo en la aduana costaba casi $14 de lo que costaba 10, para que se pueda economizar, digamos, y se pueda vender mucho más barato en Bolivia. Se ha quitado el gravamen arancelario, entonces solamente se cobra el IVA, y el despacho adicionalmente en estos términos es de 24 horas. No pueden existir canales rojos, ¿no? Y adicionalmente se le da una agilidad bastante cuando es medidas de bioseguridad, ¿no? Y es lo que está pasando lastimosamente. Estamos importando bastantes medicamentos y aún así no estaba abasteciendo porque la gente entra en crisis y está comprando como loca medicinas y los productos farmacéuticos están entrando un montón. Los requisitos para poder, digamos, realizar la importación así de medicamentos. Tienes que tener tienes que tener una autorización del Ministerio de Salud a través de una entidad especializada. De la GEMET. Exactamente, de la GEMET. Que certifica que tú puedes importar ese tipo de productos. Tienes eso y puedes importar. ¿Es necesario ser importador de medicamentos o cualquier persona natural puede? Cualquier persona puede hacer importaciones, solo que tiene que estar autorizado en AGEMET para que pueda importar además. O sea, tú puedes haber importado a autos, puedes hacer, te vamos a dar la autorización en la aduana para que amplíes lo que nosotros hacemos es ampliarte tus partidas arancelarias, tus aduanas de ingreso, y obviamente tú tienes que ya correr con el trámite de AGEMET para que tú puedas importar ese tipo de productos. Y dicen, un supuesto, yo digamos importo ferretería, pero por toda esta situación me animo a importar medicamentos de España. Entonces, ¿me permiten o tendría que hacer otro trámite, ampliar antiimpuestos? Tienes que hacer tu trámite en AGEMET. En impuestos tú ya estás autorizada para importaciones, pero la comercialización que tú tienes es de venta al por mayor de productos no especializados, entonces tienes que pedir una ampliación a productos especializados. Por ejemplo, el Hipermaxi tiene una actividad específica para supermercado, pero tiene adicionalmente una actividad específica para venta de productos farmacéuticos. Entonces, son ciertos trámites formales dentro de un mismo NIT que tú puedes ir haciendo para que te permita hacer la importación. Ojo, si tú te quieres hacer, porque hay mucha gente que está ganando mucha plata con el tema de medicamentos, pero no va a ser constante este tema, ¿no? Y es lo que hablábamos en la exportación. A veces aprovechamos nosotros ciertos momentos coyunturales para hacer un negocio específico. Y obviamente en el tema de impuestos, la aduana, así como abres esas actividades, también las cierras posteriormente. No hay problema. Ya. ¿Sí? Bueno, señores. Dicen, no se vaya. Una consulta, por favor. No quiero quedarme con la duda, por favor. Con este tema de la bancarización, bueno, si bien yo entiendo que la aduana nos pide que nosotros bancaricemos todos aquellos documentos mayores a 50,000, ¿es necesario que yo incluya estos documentos dentro de mi declaración de bancarización en impuestos nacionales? No, esa es justamente la modificación que hicieron a la resolución del 2015 impuestos, donde antes de la bancarización, como han visto, viene desde el 2011, ¿no? Estaban queriendo bancarizar también las declaraciones de importación y era ridículo, porque la aduana no había emitido su normativa específica. Entonces, al emitir la aduana la resolución de directorio de bancarización,
automáticamente el Servicio de Impuestos Nacionales, en una modificación que hizo en la gestión 2015, desestimó del tema de la bancarización las declaraciones únicas de importación y las declaraciones únicas de exportación. Entonces esos procesos ya no se bancarizan y solo se bancarizan las transacciones, vale decir, las compras y las ventas superiores a 50,000 dólares. Compras y ventas realizadas en territorio nacional, ¿cierto, Licen? Porque en territorio nacional, pero también puede ser a territorio extranjero, o sea, puede ser a territorio extranjero. Con el tema de las exportaciones. Claro, lo que vas a bancarizar, vuelvo a decir, no es la declaración de exportación, No. lo que vas a bancarizar es la factura de exportación de tu. Exacto. Pero en el caso de la importación, yo no bancarizo la factura, ¿cierto? Ok. Ok, gracias, Licen, me estaba asustando. Conste, Valky. Sí, señores. Licen, una consulta, siguiendo a Valky. ¿Por qué nos están pidiendo, tiene algo en relación que esto que ya no está bancarizando, el que ahora nos pidan precios de transferencia? ¿Ahí es donde hacen el cruce? No, los precios de transferencia básicamente van como un medio adicional de verificación de parte de impuestos nacionales de empresas vinculadas, ¿no? El precio de transferencia siempre se tiene que regular y en Bolivia se regula solamente de acuerdo al decreto supremo, a la ley 812, que establece esa hermenéutica de que no estemos haciendo precios de transferencia en Bolivia en países de nula o baja tributación. Entonces, ese es el control que se hace, porque si no, Bolivia es un país con muchas ventajas y con impuestos un poco más bajos que otros países. Y podríamos tener ese tema de precios de transferencia. Pero básicamente es por el tema de empresas vinculadas que se hace ese tipo de control, no es por otra cosa. Mil gracias, Liz. Muchas gracias. Bueno, también agradecer a José, a Héctor por la buena organización de este evento. Les agradezco mucho a ambos. Que nos han acogido estas 2 semanas. Un gusto, señores, haber estado con ustedes, compartiendo ideas. Las notas, una vez que terminen su informe, se las vamos a subir a la plataforma y obviamente quedo atento para cualquier consulta que tengan posteriormente a mi correo, que también está en las presentaciones, pero también se los escribo acá en el chat. Que me puedan hacer. A veces tardo en contestar, pero termino contestando porque sus dudas siempre son valiosas para seguir aprendiendo o mejorando. ¿Sí? Si no hay nada más, que Dios los bendiga, tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho, cuidémonos a todos y ojalá todas estas cosas pasen. Yo tenga el gusto posteriormente de darles una clase presencial y conocerlos a todos y estar en una aula académica. ¿Ok? Muchísimas gracias. Buenas noches, señores. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias. Ya lo estaremos molestando por ahí por la aduana. Claro que gracias. Sí, los esperamos. Chao.